A los 70 años, de pie ante el retrato de un hijo que murió desangrándose, la reina Victoria Eugenia murmuró 3 palabras que una de sus damas jamás olvidó. Le di un hijo enfermo. Si este canal te aporta algo, suscribirte no cuesta nada. Y la campana significa que verás las próximas historias como esta. Detén la imagen un momento. Esa mujer sonreía a las cámaras mientras cargaba un secreto que envenenaba una dinastía entera. Un secreto que viajaba en su propia sangre, invisible, y que nadie a su alrededor podía ver hasta que era demasiado tarde. La escena ocurrió en la capilla del Palacio Real de Madrid. Una anciana vestida de oscuro, sola frente a un cuadro colgado en la penumbra. El retrato mostraba a un joven príncipe, apuesto, con la mirada tranquila de quien no sabe todavía lo que le espera. Ese niño había muerto a los 31, desangrándose tras un accidente de coche. Y su madre, delante de él, dijo aquella frase. Una de sus damas de compañía la recordaría años después. No fue un lamento pasajero, contó. No fue el dolor de un día malo. Fue una idea que la reina repitió durante más de medio siglo, en voz baja, como una condena que se había dictado a sí misma. Le di un hijo enfermo. Esa culpa es el hilo que atraviesa toda su vida, y para entenderla hay que volver muy atrás, a una niña rubia nacida en Escocia. Se llamaba Victoria Eugenia de Battenberg. En España la conocerían como la reina Ena. Nació en el año 1887, en el castillo de Balmoral, entre las tierras altas escocesas, la residencia que la reina Victoria amaba más que ninguna otra. Y no era una nieta cualquiera, era la nieta predilecta de Victoria, la que jugaba a sus pies, la que crecía a la sombra del imperio más poderoso del mundo. La describían luminosa, rubia, de ojos claros, con una sonrisa que las cámaras adoraban. Cuando entraba en una sala, la gente la miraba. Tenía todo lo que una princesa europea podía desear: linaje, belleza, un porvenir dorado. Nadie, al mirarla, habría sospechado lo que llevaba dentro, porque en su sangre viajaba algo que no se veía: la hemofilia. Una enfermedad que impide que la sangre coagule, de modo que una herida pequeña puede volverse mortal y un golpe cualquiera puede abrir una hemorragia que no se detiene. Era la misma enfermedad que la reina Victoria había esparcido, sin quererlo, por media Europa. A través de sus hijas y sus nietas, aquella herida cruzó fronteras y entró en las cortes de Rusia, de Alemania, de España. La llamaban la enfermedad de los reyes. Y Ena, la nieta luminosa, la llevaba consigo. En el año 1906, su vida cambió de dirección. Un joven monarca del sur se fijó en ella. Alfonso XIII, el rey de España, apenas un veinteañero de mirada intensa. Para casarse con él, Ena tuvo que renunciar a la fe en la que había crecido y convertirse al catolicismo. Lo hizo. Dejó Inglaterra, dejó la corte de su abuela y aceptó la mano del rey. Iba a ser reina de España. Parecía un cuento. Una princesa inglesa, un rey español, 2 tronos unidos por un matrimonio. Los periódicos hablaban de amor. Madrid preparaba una boda para la historia. Y aquí conviene fijarse en el vestido blanco, porque lo que le ocurrió aquel día nadie lo entendió como lo que era. Un aviso. El 31 de mayo de 1906, la carroza nupcial recorría las calles de Madrid. Ena, vestida de novia, saludaba a las multitudes. Alfonso a su lado. Las flores, los vítores, los balcones llenos de gente. Y entonces, cerca de la calle Mayor, alguien lanzó algo desde una ventana. Un anarquista llamado Mateo Morral arrojó una bomba oculta en un ramo de flores contra la carroza real. La explosión fue brutal. Murieron decenas de personas, entre soldados, curiosos y sirvientes. Los caballos cayeron destrozados. El humo, los gritos, la calle convertida en un campo de horror. Los novios sobrevivieron de milagro. Pero cuando Ena bajó de la carroza, su vestido blanco de novia estaba manchado de sangre. La sangre de otros, salpicada sobre la seda inmaculada. Piénsalo. El día en que se convertía en reina, la imagen que quedó fue la de una novia cubierta de sangre. En aquel momento todos lo vieron como una tragedia, como el ataque de un fanático. Nadie lo leyó como lo que en realidad era: una profecía. Porque la sangre iba a ser el signo de toda su vida. La sangre manchada aquel día en la calle
Y la sangre que ella misma llevaba dentro, esa herencia silenciosa de su abuela Victoria, que pronto empezaría a cobrarse su precio. La mancha en el vestido y la mancha en su linaje eran, sin que nadie lo supiera aún, la misma cosa. Ena se recuperó del susto, se instaló en la corte de Madrid como reina consorte, y muy pronto, como se esperaba de ella, quedó embarazada. La dinastía Borbón necesitaba un heredero, y ella iba a dárselo. En el año 1907 nació el primer hijo, un varón, Alfonso, príncipe de Asturias. Hubo salvas, celebraciones, campanas. España tenía su heredero al trono, pero a las pocas semanas, los médicos de la corte observaron algo en el pequeño que confirmaba el peor de los temores. El niño sangraba, una herida diminuta, y la sangre no paraba. No era una herida que cerrase. Era una que volvía a abrirse cada pocos días, sin motivo, por un golpe leve, por un diente que caía, por nada. Los médicos de la corte pusieron por fin nombre a lo que veían en aquel cuerpo diminuto de pocas semanas. En 1907, hemofilia. La sangre no coagulaba. Y con ese nombre pronunciaron, sin decirlo, una sentencia sobre toda una dinastía, porque la enfermedad no había nacido en Madrid. Había viajado. La misma dolencia que la reina Victoria había repartido por las cortes de Europa acababa de instalarse en la cuna del heredero al trono de España. El pequeño Alfonso, príncipe de Asturias, el niño que debía continuar la línea, llevaba en las venas el defecto que su bisabuela inglesa había esparcido como quien reparte un apellido. La dinastía Borbón tenía ahora, en su primogénito, una grieta que ningún médico podía sellar. Y Alfonso XIII lo sabía. Según sus biógrafos, el rey nunca perdonó del todo a su esposa. No hubo escena, no hubo grito, hubo algo peor. El afecto se enfrió. Aquel joven que la había cortejado, que se había prendado de la inglesa rubia y luminosa, empezó a tratarla con una corrección impecable y glacial. Cortesía helada, la llamó después el personal de palacio. La forma más educada de retirar el amor. El rey, con tabanaides y sirvientes, culpaba a Ena de haber contaminado su sangre. Esa era la palabra que rondaba los pasillos, aunque nadie la firmase. Contaminar. Como si ella, y no el azar de la genética, hubiera elegido lo que corría por sus venas. En la mente de Alfonso XIII, la mujer que había traído prestigio y un linaje ilustre, también había traído la ruina silenciosa de los Borbones. Y él la miraba, cuando la miraba, como se mira a alguien a quien ya no se perdona. Luego, llegó Gonzalo, otro hijo. Y con él, la confirmación de que lo del primogénito no había sido mala suerte. Gonzalo también sangraba. 2 varones marcados por la misma condición bastaron para que la sentencia silenciosa dejara de ser sospecha y se volviera certeza dentro de palacio. La reina había dado 2 herederos frágiles. En una monarquía, eso no es un asunto privado. Es un fallo del futuro entero. Aquí conviene detenerse en la sangre, porque es donde está lo que casi nadie ve. Las 2 monarquías, la británica y la española, bebían del mismo pozo. Ambas descendían de la misma abuela, la reina Victoria. Décadas más tarde, Juan Carlos e Isabel II compartirían ese ancestro común. Primos lejanos unidos por Londres y por Balmoral. Los mismos lazos que hermanaban a Windsor y Borbón, que hacían de las 2 casas casi una familia extendida, eran los lazos que ahora transmitían la enfermedad. Y aquí está el nudo que casi nadie ve. La misma sangre que hermanaba a los reyes de Londres y de Madrid era la que ahora enfermaba a los hijos de Ena. El vínculo que unía a las 2 coronas y la herida que rompía a una familia eran exactamente la misma cosa. Ena no había traído solo un árbol genealógico brillante hasta el trono español. Había traído una herencia con doble filo, orgullo por un lado, hemorragia por el otro. De puertas afuera, nada de esto se veía. Sus damas de compañía describieron a una reina que sonreía ante los fotógrafos, erguida, impecable, la imagen misma de una monarquía sólida. En los actos públicos, era Ena la admirada, la que saludaba a las cámaras sin un gesto fuera de sitio. Pero esas mismas damas contaron lo que ocurría cuando se cerraban las puertas. Cuando uno de los niños empezaba a sangrar, la reina se encerraba en sus habitaciones.
Se arrodillaba junto a la cama, camas empapadas, dijeron quienes la sirvieron, sábanas que había que cambiar mientras el niño gemía y ella rezaba. La mujer que horas antes había sonreído bajo las luces de un salón pasaba la noche de rodillas, en penumbra, sosteniendo una manita fría. Esa era la distancia. La sonrisa arriba, la sangre abajo. Piensa en ella arrodillada junto a una cama empapada mientras fuera sonaba la música de la corte. Los violines seguían, la fiesta seguía, y ella no estaba. Sus amigas más cercanas contaron algo aún más revelador, que había empezado a evitar la mirada de Alfonso, que no le sostenía los ojos, como si cada vez que sus miradas se cruzaban, la de ella confesara algo, una culpa que él no perdonaba y que ella tampoco lograba dejar de sentir. Ese detalle, el de la mirada esquiva, dice más que cualquier documento. Un matrimonio no se rompe siempre con un portazo. A veces se rompe en el instante en que dos personas dejan de mirarse a los ojos. Según su entorno, el de Ena y Alfonso XIII llevaba años roto en silencio mucho antes de que ninguna revolución tocara sus puertas. Compartían protocolo, apariciones, retratos oficiales. No compartían casi nada más. Y en las paredes de palacio seguía colgado el retrato del primogénito, el niño de sangre frágil, mirando desde el marco a una madre que ya no podía protegerlo de lo que ella misma le había dado. El rey en su uniforme, distante. La reina de rodillas, a solas. La dinastía intacta en la fotografía y agrietada en la carne. Esa era la corte española que el mundo admiraba y que por dentro se congelaba, grado a grado. Entonces, en 1931, todo se vino abajo por fuera también. La República proclamada expulsó a los Borbones de España. Ena hizo las maletas y partió al exilio, primero a Francia, después a Suiza, dejando atrás el trono, los salones, el retrato en la pared. Creyó quizá que lo peor ya había pasado. No lo había pasado. Aquella herencia que llevaba en la sangre aún no había terminado de cobrarse, y le quedaba por pagar la factura más cruel. 2 hijos, 2 accidentes de coche, 2 hemorragias que no se detendrían. Roma fue el escenario del primer golpe. Allí, en 1941, murió Alfonso XIII, lejos de España, lejos del trono y lejos de ella. No hubo reconciliación plena. Hubo, según sus allegados, una cortesía de 2 extraños que alguna vez se habían amado. El rey había abdicado sus derechos poco antes de morir, y la mujer que le dio 6 hijos no estuvo junto a su cama en el final. El matrimonio no terminó con un adiós. Terminó como se había roto por dentro años atrás. En silencio, con la mirada esquiva que ella nunca aprendió a levantar. Y luego llegó lo que más temía. La sangre cumplió su sentencia. Sus 2 hijos hemofílicos, aquellos niños que sangraban sin parar, murieron jóvenes. Los 2, de manera casi idéntica. Un accidente de coche, una hemorragia que un cuerpo sano habría superado con un moratón, y para ellos era una condena. Sus organismos no sabían cerrar una herida. Un golpe que a cualquier otro le habría dejado un susto. A ellos les vaciaba la vida por dentro. Alfonso, el primogénito, el príncipe que había nacido entre banderas y salvas de cañón, y Gonzalo, el menor. Los 2 se fueron por lo mismo, por la herencia invisible que su madre había llevado desde Balmoral hasta Madrid, sin quererlo, sin saberlo del todo, sin poder devolverla jamás. Imagina lo que es eso, ver morir a tus hijos por una causa que llevas dentro de tu propia sangre, no una enfermedad que vino de fuera, no un accidente ajeno, algo tuyo, algo que le pasaste tú al darles la vida. Sus damas de compañía contaron que, cuando los niños sangraban de pequeños, Ena se encerraba en sus habitaciones. Ahora ya no había habitaciones donde esconderse, solo quedaba el recuerdo y una frase que no la soltaba. Ena sobrevivió a casi todos. A su marido, a 2 de sus hijos, a la España que la había coronado y a la República que la había expulsado. Vivió el exilio en Suiza como quien cumple una condena larga, junto a una ventana, mirando un lago que no era el suyo. Una mujer anciana, sola, cargando medio siglo de una culpa que sus damas recordaban palabra por palabra.
La reina luminosa de las fotografías de 1906 se había convertido en una viuda callada a orillas del lago Le Mans. Y sin embargo, la historia todavía le guardaba un último acto. Recuerda la frase de la capilla, esa que sus damas la oyeron murmurar frente al retrato del niño desangrado. Porque en 1968, esa misma mujer volvió a pisar el país que creía que la había condenado. La invitaron a un bautizo, el de su bisnieto, un bebé nacido en Madrid que un día sería el rey Felipe VI. Ena regresó a España por unas pocas horas, décadas después del exilio, después de la bomba de su boda, después de las camas empapadas y los 2 ataúdes, volvió para sostener con la mirada a un niño que llevaba su misma sangre, pero ya no la maldición. La hemofilia se había apagado en las generaciones siguientes. Aquel bebé estaba sano. Y ahí, sin discursos, sin titulares, se cerró un círculo que la culpa había abierto 60 años antes. La mujer a la que acusaron de contaminar la dinastía Borbón regresó para ver cómo la dinastía continuaba, limpia, en un recién nacido. Fue el gesto más silencioso de toda su vida, y quizá el más justo. Un año después, en 1969, murió en Lausana, en la misma Suiza del exilio, en una casa señorial junto al agua. Quienes la acompañaron en aquellos últimos días contaron que repetía una idea, siempre la misma, que había amado España, que había amado a ese país con todo lo que tenía, y que España, a cambio, la había hecho pagar por una sangre que ella no eligió. No pidió nacer nieta de la reina Victoria. No pidió llevar dentro la enfermedad que su abuela esparció por media Europa. Le tocó. Y cargó con ello hasta el último aliento. Si este canal te aporta algo, suscribirte no cuesta nada. Y activar la campana significa que verás las próximas historias como esta. Porque hay muchas más coronas con grietas por contar. Y ahora, el último detalle, el que lo cierra todo. El retrato del niño desangrado siguió colgado. Ese cuadro del hijo que murió joven, el que Ena miraba en la capilla del Palacio Real cuando dejó escapar la frase que sus damas nunca olvidaron. Nadie lo descolgó. La imagen del muchacho se quedó allí, en la pared, mucho después de que ella se fuera. Y la frase quedó en el aire, sin respuesta, como quedan las cosas que nadie se atreve a juzgar del todo. Así que llegamos al punto donde hay que decidir. Durante más de medio siglo, Victoria Eugenia de Battenberg creyó que había cometido un crimen. Le di un hijo enfermo. Lo dijo. Lo pensó. Lo cargó. Pero mírala con calma. Ella no fabricó la hemofilia. No la escondió por maldad. La heredó. Igual que heredó los ojos claros y el apellido ilustre, sin poder elegir nada de lo que viajaba en su sangre. La ciencia de su tiempo apenas entendía lo que ocurría. Nadie podía advertirla. Nadie podía impedirlo. Y sin embargo, un marido dolido, una corte asustada y una reina demasiado dura consigo misma convirtieron un accidente de la biología en una condena moral. La culpa no la puso la enfermedad, la pusieron los que necesitaban culpar a alguien. Y aquí la pregunta que ella nunca dejó de hacerse queda para ti. ¿Fue culpa suya o solo el precio de nacer nieta de Victoria? ¿Se puede acusar a una mujer de la sangre que le tocó llevar? ¿Fue una reina que envenenó una dinastía? ¿O una hija de su siglo castigada por algo que hoy llamaríamos simplemente mala suerte? Ena murió sin saber la respuesta. La murmuró, la rezó, la lloró junto a camas empapadas y frente a un lago extranjero, y se la llevó a la tumba. El retrato del niño sigue colgado. La frase sigue en el aire. Y la pregunta, la que la persiguió medio siglo, ahora es tuya.